noches, estimados colegas. Le doy la más cordial bienvenida a esta actividad de educación médica que es patrocinada por FAES Pharma. Nuestra ponente en la noche de hoy es la doctora Milena Álvarez. La doctora es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, educadora en diabetes y expresidenta de exámenes del Consejo Nacional de Educadores en Diabetes de México. También es miembro de la Asociación Americana de Educadores en Diabetes y la doctora es autora del libro Manual de Nutrición en Diabetes para Profesionales de la Salud. La doctora Milena tiene práctica privada y está enfocada en pacientes con obesidad, diabetes y también con riesgo cardiovascular. Antes de empezar, solo dos cosas. La primera es que por favor mantengan sus micrófonos y sus cámaras cerradas para no oír a la doctora. Y lo más importante es que ustedes pueden hacer preguntas a través del chat que lo tienen abajo de la aplicación. Y también al final de la plática pueden, si ustedes quieren, levantar la mano y nosotros le podemos abrir el micrófono para que ustedes den una opinión o hagan una pregunta directamente. Muchas gracias por conectarse y disfruten de esta sesión con la doctora. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias asimismo por la presentación y pues bueno, es un gusto estar aquí con todos hablando de un tema que nos envuelve hoy al mundo entero, nos envuelve a más de 180 países en el mundo, con un altísimo índice de mortalidad que nos tiene preocupados a todos. Y bueno, el tema que hoy vamos a tratar a continuación es toda la parte de nutrición que protege en tiempos de COVID. Hasta el momento se han dicho se especula muchísimo acerca de la nutrición, sirven algunos alimentos, no sirven, unos protegen, otros no. Pero bueno, quiero tratar de compartir esta noche algunos de mis conocimientos en nutrición y para que cada uno, de pronto en nuestros hogares o de pronto en nuestros sitios de trabajo, podamos buscar las estrategias para mitigar, digamos, esos síntomas del padecimiento que son, digamos, hoy en día tan abrumadores. Bien, quiero empezar, antes que todo, con una breve introducción. Bien, entonces pues voy a empezar hablando con una breve introducción donde me voy a referir al vínculo que hay entre inmunidad y nutrición. Y para esto quiero que todos observemos una interesante correlación que hay entre todos los factores de riesgo para complicaciones agudas en COVID-19. Bueno, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Que sabemos que hay pacientes que han caído con fallas respiratorias agudas y que rápidamente pues prácticamente mueren. Entonces me llamó la atención hacer este gráfico y que fuéramos correlacionando todos los factores de riesgo. Bien, en primer lugar, todos estamos hoy en día propensos a contagiarnos, ¿verdad? Todos, o sea, toda la población, no estamos ninguno exentos de contagiarnos por el virus, esto es lo que se sabe hasta el momento, pero hay 3 factores de riesgo principalmente, que es lo que se han evaluado y que los centros de control de prevención y control de enfermedades en Estados Unidos también le han dado gran relevancia. Bien, en primer lugar tenemos entonces un mal estado nutricional, en segundo lugar tenemos la preexistencia de enfermedades crónicas no transmisibles y en tercer lugar la edad por sí sola, el ser mayor de 60 años. Voy a empezar a referirme a cada uno por aparte y ahorita vamos haciendo una correlación para hacerme entender lo que estamos viendo en pantalla. Bien, se sabe que personas que tienen un exceso de adiposidad, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de mal estado nutricional, se sabe que personas que tienen un exceso de adiposidad en su organismo, pues están más propensos también a desarrollar enfermedades pulmonares. Asimismo, también por su parte la desnutrición, pues esto ya es ampliamente conocido que si tenemos un mal estado nutricional que nos lleve a un grado ya de desnutrición, pues nos hace más propensos a infecciones, no únicamente infecciones virales ni únicamente infecciones de tipo respiratorio.
Por su parte, entonces, también estamos hablando de la preexistencia de enfermedades no transmisibles como otro factor de riesgo, donde colocamos en primer lugar la obesidad, el sobrepeso y la obesidad del que ya hablamos y que nos lleva en conjunto a desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares como hipertensión y también otros riesgos cardiovasculares como alteraciones de grasas en la sangre. Asimismo, dentro de estas enfermedades no transmisibles, sabemos que volvemos a mencionar las enfermedades pulmonares que tienen relación con el sobrepeso o obesidad. Hay mayor propensión en pacientes con exceso de adiposidad, como lo dije, y también está, por su parte, el cáncer. De por sí, las enfermedades no transmisibles relacionadas con el riesgo cardiovascular tienen una relación más alta con enfermedades virales. Son pacientes que están más en riesgo de desarrollar infecciones virales. Por su parte, a lo último vemos el cáncer. El cáncer, vaya, que por la complejidad que lleva el padecimiento, pues obviamente ya muchos sabemos que coloca en un riesgo de desnutrición al paciente y al colocarlo en el riesgo de desnutrición, pues obviamente lo coloca en mayor riesgo para contraer una infección. Bien, pasamos al tercer factor de riesgo, la edad. La edad por sí sola es un factor de riesgo, ya que nuestros adultos mayores de 60 años, van disminuyendo su función autoinmune a través de los años. Entonces, esto los va colocando en mayor riesgo para enfermedades, para infecciones, pero asimismo también la edad los coloca en mayor riesgo para desarrollar las enfermedades que ya mencioné, como diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, dislipidemias y asimismo enfermedades pulmonares. Y también, ¿por qué tan en riesgo nuestros adultos mayores? ¿Por qué tan en riesgo los mayores de 60 años? Pues porque ellos asimismo están en mayor riesgo de desnutrición. La desnutrición en el adulto mayor es totalmente multifactorial. Pueden haber factores sociales, pueden haber factores nutricionales, pueden haber el solo hecho de que el adulto mayor vive solo, que a veces no tiene quien le prepare alimentos, etc. Entonces, pues bueno, todo esto nos coloca a los adultos mayores, los coloca a los adultos mayores los coloca siendo una población más vulnerable para el contagio. ¿Qué tienen en común las enfermedades no transmisibles? Las enfermedades cardiovasculares, todas las relacionadas, como ya lo mencioné, ¿qué tienen en común? En común tienen, de hecho, ellas se caracterizan por una inflamación sistémica, una inflamación que sabemos que se da desde el inicio, la progresión y el desarrollo de la enfermedad, que muchas veces esta inflamación no es controlada, lo cual entonces esta inflamación afecta los vasos sanguíneos del organismo y lo que se sabe hasta el momento es que al contagiarse por el virus se exacerba el virus, poniendo en riesgo entonces su tejido pulmonar y disminuyendo así su capacidad pulmonar y su función, la capacidad y función respiratoria. Todo esto entonces, al unirse todos estos factores inflamatorios, ¿qué es lo que se ocasiona? Una tormenta inflamatoria, una tormenta que los lleva a una cascada en la coagulación y que los lleva a complicaciones trombóticas. Por supuesto, con un mayor índice de mortalidad. Hoy en día, el CDC Atlanta ya dice que pacientes incluso con diabetes tienen doble riesgo de mortalidad al contagiarse por COVID-19. Entonces, pues bueno, esto quise plasmar de esta manera todos los factores de riesgo que hay para que miremos cómo influye el estado nutricional, tanto el que tiene exceso de peso como el que está por debajo de su peso. Cómo influye el que tengamos, el que padezcamos enfermedades crónicas no transmisibles, cómo influye entonces la edad en nuestros adultos y cómo todos tienen en común esa característica de que tienen un componente inflamatorio que puede llevar a complicaciones trombóticas y mayor índice de mortalidad. Bien,
Después de haberme tardado un poquito en esta introducción, pero que era muy importante para que para que podamos estar, digamos, todos en línea con los conocimientos que vienen más adelante, entonces quiero empezar a hablar ya de nutrición como componente clave en la pandemia. Claro, después de que vemos cómo va a afectar nuestro estado nutricional, tanto si tenemos obesidad o no, o si estamos por debajo de un peso saludable, entonces la nutrición entra a ser un componente clave en la pandemia, entra a jugar un papel crucial para el control. Bien, vamos para ya cada vez más, a medida que se van detectando más casos en el mundo, asimismo, paralelo a esto, se van detectando enfermedades cardiovasculares. Entonces, quiero que nos coloquemos en el contexto de México. ¿Cómo estamos en México en este momento y por qué nos colocamos en riesgo, en mayor riesgo como población latinoamericana? ¿Cómo nos colocamos en ese riesgo para, en caso de un contagio y que se tenga de base alguna de estas comorbilidades, por qué entonces se va agravando? Bien. En México, según la última encuesta de salud y nutrición del 2018, la ENSANUD 2018, nos reporta que nuestra población mayor de 20 años, ¿cómo se encuentra entonces con ese diagnóstico médico previo? En diabetes tenemos un 10.3% de la población, estamos hablando de casi 9 millones de personas en México con diabetes, que se sabe, que siempre se ha sabido que es el doble. ¿Sí? Porque sabemos que el 50% de las personas que padecen diabetes no saben que la padecen, tristemente. Así que estamos hablando casi de 17, casi 20 millones de personas en México que pueden padecer diabetes o a algún grado de intolerancia a la glucosa. Por su parte, también en hipertensión tenemos casi el 20% de la población, el 18.4% de la población mayor de 20 años padece diabetes, padece hipertensión arterial. Y pues bueno, el dato más alarmante lo tenemos para sobrepeso y para obesidad, donde el 75.2% de la población padece sobrepeso u obesidad. Aquí sumé tanto sobrepeso y obesidad, pero bueno, si lo desglosamos es el 39% de la población en sobrepeso y un 39.1 y un 36.1 de la población en obesidad. Lo que nos da un aproximado, si hacemos un aproximado para la población con base en el número total de población mayor de 20 años, que son 82.7 millones, que somos 82.7 millones de personas mayores de 20 años en México, entonces estamos hablando de 62 millones de personas en el país con sobrepeso u obesidad. Y si tomamos, esto solo es los mayores de 20 años, si tomamos toda la población en general, que según la ENSANUD fue 126.3 millones de mexicanos, entonces estamos hablando que la mitad de la población padece sobrepeso u obesidad, lo cual entonces es alarmante. Nos coloca en riesgo de padecer diabetes, de padecer hipertensión, de tener complicaciones inflamatorias y por consiguiente de tener mayores complicaciones ante un contagio por COVID-19. Bien. Pero yéndonos al otro extremo también, también miramos y hay algo que también nos preocupa y es que la mitad de los hogares en México, el 55.5%, presentan un grado de inseguridad alimentaria de leve a severa, es decir, no tienen, por los factores que sean económicos o geográficos, no tienen acceso a alimentos que digamos que puedan satisfacer sus necesidades nutricionales, lo cual los coloca en inseguridad, en un estado de inseguridad alimentaria. Así que bueno, teniendo este panorama en México un poquito desalentador y que nos preocupa para COVID-19 en este momento de la pandemia, pues entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos? Todos los profesionales de la salud y tenemos un desafío en especial los nutriólogos, que es mantener sanas a las personas. Sabemos por evidencia de años que lo que comemos, el qué y el cuánto comemos va a tener un impacto en la modulación de nuestro sistema inmune. El qué y cuánto comemos va a tener una relación directa
en cómo se van modulando todas esas células del sistema inmune a través de los años, desde que nacemos. Pero por otro lado también, si tenemos un patrón dietético saludable, si llevamos un plan de alimentación saludable o tenemos una dieta saludable, que dieta lo definimos como todo lo que comemos en un día, ¿sí? Pues vamos a tener un estado nutricional adecuado. Y en este momento de la pandemia, en especial, tener un peso saludable y una composición corporal saludable es bastante prudente, pues nos va a ayudar en la prevención de enfermedades no transmisibles, las que ya mencionamos, diabetes, obesidad, hipertensión, y asimismo nos va a, digamos, a ser menos susceptibles a la infección. Pero por otro lado, también si se tiene una alimentación saludable, también aquellos que ya padecen de enfermedades crónicas no transmisibles, pues pueden lograr un mayor control metabólico, lo cual también los va a ayudar a hacer frente a la infección. Bien, entonces, pues este es el desafío que tenemos en cuanto a nutrición, y por eso nutrición hoy en día es tan relevante hablar de nutrición en la pandemia. Hay muchos patrones alimentarios que consideramos hoy en día saludables, pero también es importante en este momento entrar a ver qué patrón alimentario es el ideal, que tengan efectos inmunomoduladores, que tengan efectos también antiinflamatorios, que tengan efectos también antitrombóticos y antioxidantes. Entonces, pues bueno, antes de hablar de un patrón alimentario saludable, definamos qué es un patrón alimentario saludable. Un patrón alimentario saludable sencillamente es el que cumple con las leyes de una alimentación saludable, que sea suficiente, es decir, que cubra las necesidades nutricionales del individuo, que sea completa. ¿Sí? Una alimentación saludable es completa cuando incluye todos los grupos de alimentos. Al incluir todos los grupos de alimentos, por supuesto que está incluyendo macronutrientes como proteínas, grasas y carbohidratos, y los micronutrientes como las vitaminas y los minerales. Que sea equilibrado, es decir, que tenga todos los nutrimentos en su proporción adecuada. Que sea satisfactorio. Sí, que satisfaga las necesidades no solo nutricionales, sino de otro tipo en el individuo, que sea seguro, que sea inocuo, lo cual en este momento es de suprema importancia en este tiempo de la pandemia, que se adapte al individuo, a su edad, a su género, a sus condiciones fisiológicas, que se adapte en todo sentido, ¿sí? Que sea sostenible, que lo pueda realizar a largo plazo y que por supuesto sea accesible, que el individuo tenga acceso a esos alimentos. Entonces, cuando hablamos de un patrón de alimentación saludable, debe cumplir estas características. Pero en este momento de la pandemia y con lo que hemos visto al inicio de la presentación, es más allá de esto lo que debe cumplir un patrón de alimentación saludable. Un patrón saludable tiene que ser en este momento un patrón que nos ayude a prevenir las enfermedades cardiovasculares, que nos ayude a controlar si el individuo ya las tiene, ¿sí? Y que por supuesto nos brinde nos brinde todos esos nutrimentos que nos van a proteger inmunológicamente. Bien, entonces hablando ya, entrando en materia de cuál es el patrón alimentario saludable en este momento, hay muchos que se han relacionado con enfermedades inflamatorias y con enfermedades respiratorias. Pero bueno, tenemos uno de los patrones alimentarios que ha sido más estudiado, es el mediterráneo, y que asimismo ha sido respaldado por la Asociación Americana de Diabetes. Desde hace muchísimos años viene siendo respaldado como un patrón alimentario ideal en pacientes con diabetes o con algún grado de intolerancia a la glucosa. Bien, ¿qué caracteriza principalmente al patrón alimentario mediterráneo? Bueno, pues hay una alta ingesta de alimentos naturales y frescos. Como lo podemos ver en la imagen, hay una alta ingesta de lo que son granos enteros, no vemos productos de panadería o productos que sean cereales refinados. Vemos una alta ingesta también en esta pirámide de lo
de lo que es frutas y verduras, muchas frutas y verduras incluye este patrón alimentario mediterráneo, una moderada ingesta de productos de lo que son de origen animal, carnes y sustitutos, como el huevo es un sustituto también de la carne, y pues bueno, hay una baja ingesta, como lo podemos ver, de alimentos que sean excesivamente procesados. ¿Por qué? Porque también los alimentos excesivamente procesados se han relacionado con bajos índices de inflamación. Entonces, este patrón mediterráneo es de los que más se ha estudiado que brinda beneficios en enfermedades no transmisibles, las cardiovasculares, por supuesto, como ya lo mencioné, diabetes, y que también va a brindar beneficios para dislipidemias, para hipertensión también principalmente, pero también brinda beneficios en enfermedades respiratorias, en especial las enfermedades también que son de tipo alérgico. Casi todos los alimentos que incluye el patrón alimentario mediterráneo y de los cuales me voy a referir más adelante, tienen propiedades antiinflamatorias y e inmunomoduladoras. Entonces, ¿esto por qué? Esto es debido a que el patrón alimentario mediterráneo aporta una amplia gama de compuestos bioactivos. Cuando hablamos de un compuesto bioactivo, es ese compuesto que está en los alimentos o que puede ser asimismo un alimento, pero que cumple más allá de una función relacionada con la nutrición básica, más allá de esa función de quizás proveer energía, como en el caso de los macronutrientes. Entonces, este patrón alimentario aporta una amplia gama de compuestos bioactivos. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco a través de la presentación. Bien, en este momento quiero dejar algo muy claro, y es que no existe un plan alimentario ideal, no existe una recomendación ideal, un alimento ideal para tratar o para prevenir lo que es COVID-19. No existe a estas alturas de la pandemia, cuando llevamos 6, 7 meses con esto, no existe, digamos, un patrón ideal. Pero hemos recopilado ciertas recomendaciones dietéticas basándonos en el patrón mediterráneo que se pueden aplicar a la población en general y que también se pueden aplicar a las personas afectadas con COVID-19 que están con sintomatología leve en domicilio o que están asintomáticas. Recordemos que casi el 80% de los contagiados están tratándose en sus domicilios, están tratándose haciendo su cuarentena en casa, ¿sí? Y 1 de cada 6 pues se complica gravemente y acuden obviamente a los servicios de emergencia, a los servicios hospitalarios. Bien, entonces las recomendaciones que voy a empezar a mencionar basadas en el patrón alimentario mediterráneo a continuación son para población en general y para personas afectadas. Cuando hablamos de población en general, también puede incluir ese tipo de persona que quizás que padece diabetes, que padece hipertensión, pero no voy a entrar a hablar de cantidades exactas de alimentos, porque obviamente para esto se requiere un cálculo alimentario totalmente individualizado. ¿Ok? Bien. En primer lugar, entonces, vamos a hablar de la hidratación. Esto es lo que contemplamos dentro de las recomendaciones nutricionales. En primer lugar, mantener una buena hidratación. Mantener una buena hidratación, como lo ven en pantalla, es pilar básico en sintomatología leve. ¿Por qué? Porque esa sintomatología leve, que está más relacionada con fiebre y con algunos síntomas respiratorios, que ya todos los conocemos, no me voy a detener en esa parte, normalmente hay una sensación, a veces hay una sensación de sed a veces disminuida, incluso no hay sensibilidad a la sensación de sed, hay una sensación disminuida, y también esto pone entonces en riesgo nuestro mantenimiento de lo que es salud intestinal y obviamente todo el reforzamiento del sistema inmunológico. Entonces es importantísimo que nos estemos hidratando, tengamos o no tengamos sed, estarnos hidratando constantemente. Y lo ideal, como lo ven en pantalla, es estarnos hidratando con agua simple, ¿sí? Con agua pura. Entonces, esto es supremamente relevante en el subgrupo de población mayor de edad.
¿Por qué? Porque ellos tienen una sensación de sed disminuida. Nuestros adultos mayores tienen una sensación muchas veces de sed más disminuida, entonces hay que estar ofreciendo líquido así no tengan sed, ¿sí? Así no tengan sed, hay que estar ofreciendo líquido. Entonces, debemos tener un consumo de líquidos a libre demanda. Lo ideal es que se consuma mínimo 1.8 litros por día. Esto en términos de vasos. Sí, un vaso estándar, una taza estándar que es de 240 mililitros, en términos de vasos es más o menos 6 a 8 vasos al día. Por supuesto, tenemos que evitar las bebidas alcohólicas. Aquí voy a hacer un paréntesis porque el patrón mediterráneo pues incluye, tiene una cierta recomendación de vino. Entonces, siempre y cuando ese consumo de vino se haga dentro del contexto saludable, es decir, no más de 2 copas en hombres y no más de 1 copa en mujeres, se pudiera llegar a tomar, pero por lo pronto y lo ideal, y sobre todo un paciente con sintomatología leve, lo ideal, evitar las bebidas alcohólicas. Bien. Para aquellas personas que no les gusta tomar agua simple, ¿sí? Y yo me incluyo ahí, de hecho, ¿sí? Para aquellas personas que no nos gusta del todo tanto el sabor del agua simple o que tenemos problemas con el sabor, hay muchísimas opciones, ¿sí? Podemos hacer infusiones frutales, el té, podemos tomar agua con rebanadas de cítricos, como se ve en la imagen, como colocar el agua con ciertas rebanadas de limón o de naranja dentro, ¿sí? O también menta o hierbabuena puede disimular el sabor y lo hace un poquito más agradable. Tener en cuenta también el consumo de caldos vegetales o de caldos de carne o de pescado, que también pueden ser una buena fuente de electrolitos cuando hay un grado de deshidratación. ¿Sí? Las gelatinas neutras o sin sabor son una buena opción también incluso para los adultos mayores y para los niños. Algo importante, no consideramos los jugos de frutas o la leche como fuentes de hidratación. No se deben considerar. Los jugos de frutas y la leche incluso tienen alto contenido de carbohidratos. Los jugos de frutas, la leche, dependiendo la leche, tiene alto contenido también de grasa y carbohidrato también. Entonces, no los debemos considerar como fuente de hidratación. Debemos, asimismo, eliminar las bebidas azucaradas. En México, entre el 66 y el 90% de la población tiene un consumo en bebidas azucaradas que corresponde a un poco más del 10% de su valor calórico, de su ingesta calórica diaria. Entonces, pues bueno, somos un país altamente consumidor de refresco, ¿sí? Y bueno, ya como lo hemos visto, como lo vimos en el inicio, esto también nos puede condicionar a sobrepeso y obesidad. Y también pues podemos recomendar ocasionalmente algunas bebidas endulzadas con edulcorantes que no sean calóricos. Bien, en segundo lugar tenemos aumentar el consumo de 5 raciones de frutas o verduras en el día. De frutas y verduras en el día. El consumo de frutas y verduras aparte de que tiene un altísimo aporte de fibra, hoy en día ya se ha demostrado que tiene beneficios asociados, ¿sí? Con todas las afecciones respiratorias e inflamatorias. Entonces, ¿esto a qué se debe? Se debe a su perfil de minerales y también de fitoquímicos. Los fitoquímicos son básicamente compuestos que están en todos los alimentos de origen vegetal y que asimismo cumplen funciones muy relevantes antiinflamatorias y antioxidantes. Asimismo, antioxidantes. Entonces, ese perfil de nutrientes que tienen las frutas y las verduras las posiciona en un lugar muy privilegiado, como lo veíamos al inicio en la pirámide del patrón alimentario mediterráneo. Bien, entonces, ¿qué es lo ideal? Que los incluyamos en cada tiempo de comida, pero no caer en el exceso. Normalmente decimos consumir 3 frutas al día, 3 raciones de fruta al día, 2 raciones de verdura, al menos 2 de verduras. Si se puede incluir en las 3 comidas la verdura, está excelente. Pero también no caer en el exceso, porque por su parte las verduras, y lo dividí en la imagen que tenemos, en la imagen de frutas y verduras que tenemos en la presentación, por su parte, si a veces se exceden el consumo de verduras, entonces dejan de un lado el consumo de otros alimentos que son relevantes también,
en la dieta y que también y que finalmente nos pueden aportar ciertos nutrimentos que no van a aportar las verduras. Por ejemplo, un ejemplo claro es el zinc. El zinc está en las carnes, está en los pescados, no nos lo van a aportar las verduras. Entonces tampoco se trata de comer verduras en exceso para caer en una deficiencia de otro nutrimento. Asimismo, no podemos consumir las frutas en exceso porque las frutas son fuente de carbohidrato. Entonces también podemos caer en ese error que a veces consumimos frutas en exceso, comemos más de 5 o 6 frutas en el día porque, bueno, sabemos que tienen fibra, tienen vitaminas, minerales, antioxidantes. No, tampoco es comerlas en exceso, ¿sí? Bien, entonces las verduras y las frutas se pueden ofrecer en cualquiera de las formas que vemos, ensaladas, cremas, las verduras en ensaladas, en cremas, a la plancha, salteadas. Estas son de cierta manera algunas preparaciones que menciono que son más bajas en grasa porque estamos a veces acostumbrados a comer ensalada y agregar una cantidad de aderezo, ¿sí? Y también, pues, lo ideal que se consuman como parte del plato fuerte. Bien, las frutas, que es lo recomendable, enteras. Cuando consumimos una fruta entera, respetamos el tamaño de la porción. Cuando consumimos una fruta entera, estamos consumiendo la fibra, que es muy benéfica, de la cual hablaremos más adelante. Así que pues, lo ideal que la consumamos enteras, cortadas, sí, en lo posible con la cáscara, sí, digo, las que se pueden consumir con cáscara, pero también tenemos la opción de frutas deshidratadas o en estos tiempos en los que nos estamos proveyendo de tantos alimentos en el hogar, las podemos consumir congeladas, pero que no estén con azúcar añadida ni con almíbar. La fruta es una excelente opción para consumirla como postre. Bien, en tercer lugar, tenemos entonces elegir el consumo de cereales y leguminosas, ¿sí? Y en especial, como lo vemos en la imagen, que sean cereales de grano entero. Los cereales son la base de la alimentación en estos países de Latinoamérica. Nosotros somos consumidores en Latinoamérica, somos consumidores de trigo, de maíz, de arroz, de papa, somos altamente consumidores y son la base de la alimentación. A veces los cereales representan un alto porcentaje dentro de una dieta. Tampoco volvemos a lo mismo las frutas, no en exceso porque aportan carbohidratos, pero sí, entonces lo ideal consumirlos de grano entero, lo que llamamos pan, pastas, arroz integral en lo posible. Por su parte, lo que es maíz, avena, hojuelas, el amaranto, que tiene muchísimas propiedades y que México es un gran país consumidor de amaranto, entonces es importante tenerlo en cuenta en estos momentos. Asimismo, las leguminosas. Cuando hablamos de leguminosas, hablamos de frijol, garbanzo, lenteja, chícharo seco. Todas estas leguminosas son una excelente fuente, en especial el frijol y las lentejas, de hierro. Las podemos preparar guisadas, estofadas, pero también tenemos que tener en cuenta no exceder el consumo de cereales al mismo tiempo que excedemos el consumo de leguminosas, porque ambas son fuente de carbohidrato. Pero ambos van a ser excelente fuente de fibra. Bien, no incluimos en esta recomendación de cereales y leguminosas, no incluimos todo lo que son cereales con grasa, es decir, que nos van a aportar, no, porque el problema de los cereales con grasa, que son panes dulces, la panadería, la pastelería refinada, panes dulces, pastelitos, galletas, no solo nos van a aportar más carbohidratos que los cereales integrales, sino que también el problema de esta panadería refinada es que aporta grasas y precisamente muchas veces aporta grasas trans, o grasas hidrogenadas, que son determinantes en niveles elevados de colesterol malo, de colesterol LDL. Entonces, ¿qué pasa? Debemos de tratar de cuidar y solo consumir lo que son estos cereales integrales de grano entero. Evitemos todo lo que es la panadería refinada, que tiene más aporte de azúcar y aparte de todo tiene aporte de grasa. Bueno, elegir lo que son productos que sean bajos en grasa. En estos momentos de confinamiento sabemos que muchos no estamos haciendo la actividad física que quisiéramos. Se está presentando muchísimo sedentarismo. Literal,
como le digo a muchos pacientes, bueno, hay que moverse como se puedan mover, ¿sí? Pero al presentarse este sedentarismo, no tenemos una salud ósea adecuada. Entonces, sí es importante de pronto que incluyamos, refiriéndome específicamente a leche y a yogur, ¿sí? que son fuentes de calcio en nuestras poblaciones que son más sedentarias. Muchas veces están acostumbrados a consumir la leche y el yogur enteros, entonces lo recomendable es que se consuman bajos en grasa, que sean descremados. A veces les cuesta trabajo hacer el cambio de una leche, un yogur entero, a una leche, un yogur descremado. Entonces podemos ir haciéndolo paulatinamente y podemos iniciar con los semidescremados. Entonces, tratar de evitar los lácteos enteros. ¿Por qué? Porque tienen mayor aporte de grasas saturadas. Asimismo, evitar lo que es el consumo de leches saborizadas. Lo menciono mucho porque los niños les gusta muchísimo las leches saborizadas, ¿sí? De fresa, de chocolate, y pues bueno, tienen más aporte también de carbohidratos. Si lo vamos a ofrecer a la población infantil, que no sea asimismo en exceso. Entonces, esto por la parte de lácteos. El consumo moderado de alimentos de origen animal. Bien, esto es una de las principales características que tiene el patrón mediterráneo. El consumo moderado de estos alimentos de origen animal y sustitutos. Entonces, en primer lugar, ¿qué nos recomienda el patrón alimentario mediterráneo? Consumir más pescados. En general, los pescados de aguas profundas y frías como el salmón, aquí en México el mero, el guachinango, ¿sí? Y lo ideal es que se consuman en promedio 3 veces por semana. Estos pescados de aguas profundas y frías son excelente fuente, la principal fuente de ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 sabemos que tienen una excelente función antiinflamatoria y que también son una fuente de elección en enfermedades cardiovasculares. Bien, asimismo preferir lo que son carnes blancas, pollo, pavo, que sean magras, sin la grasa o que no estén tan pegadas al hueso. A veces los cortes pegados al hueso tienen más grasa o que no sean carnes. Se puede consumir, sí, la carne roja ocasional. Cuando decimos ocasional no es que la consumamos a diario, y tratar de que no sean cortes marmoleados, esos cortes que van como grasa, que va la grasa y entre el músculo, ¿sí? Entonces, tratar de consumir una carne roja magra. Se puede consumir asimismo la ternera, se puede consumir una vez por semana. Los huevos, el patrón alimentario mediterráneo no restringe el consumo de huevos. Se puede consumir 3 a 4 veces a la semana. Recomiendan los quesos que sean frescos, bajos en grasa, como el queso panela. También hay buenos quesos bajos en grasa. El mozzarella también a veces es un queso, dependiendo que viene, no trae tanta grasa saturada. Y bueno, para toda la parte del consumo de alimentos de origen animal, no descuidemos lo que son las técnicas culinarias que sean bajas en grasa, porque muchas veces comemos el pescado, lo comemos empanizado, entonces lo cubrimos con una capa de pan molido y lo sumergimos en aceite. Entonces, pues por un lado, si estoy consumiendo omega 3, pero por otro lado también excedí el consumo de carbohidratos y excedí el consumo de grasa. Entonces, tratar siempre, recordar que utilicemos técnicas culinarias bajas en grasa, como asado, al vapor, estofados, a la plancha, al horno. Muy bien, y pues evitar las carnes crudas en estos momentos, sobre todo por la transmisión de microorganismos. Bien, pasemos al sexto punto. Consumir grasas saludables, y es una de las principales características del patrón alimentario mediterráneo. La preferencia por las grasas insaturadas, en especial las grasas monoinsaturadas. Siempre me gusta decir, las grasas monoinsaturadas son como las reinas de todas, ¿sí? Son las protectoras cardiovasculares. El aceite de oliva es un aceite por excelencia característico del patrón alimentario mediterráneo, tanto para la cocción como aderezo. Es el primer representante de las grasas monoinsaturadas que nos van a proteger nuestro corazón. Asimismo, el aguacate y las aceitunas. Otras fuentes de grasa monoinsaturadas son, como lo ven en pantalla, todos los frutos secos, almendras, nueces, pistaches, cacahuates, algunas semillas son fuentes de grasa insaturada. El girasol es un poquito más de grasa poliinsaturada.
la calabaza, el ajonjolí es fuente también de grasa monoinsaturada. Claro, el ajonjolí que se ha tostado, como lo comento, evitar que estas semillas o frutos secos los consumamos endulzados o garapiñados, o tampoco, a veces también consumimos los cacahuates muy salados. Entonces, tratar de evitarlos en estas presentaciones. Cuando nosotros preferimos las grasas monoinsaturadas, cuando le damos preferencia a este tipo de grasas en la alimentación, vamos dejando de un lado lo que es evitar las grasas saturadas, como la mantequilla, como la crema de leche, y por supuesto las grasas hidrogenadas, como la margarina, ya que estos dos, como les comentaba, tienen efecto sobre el colesterol malo, sobre el LDL, son uno de los principales determinantes. Asimismo, también se sabe que agravan los problemas de resistencia a la insulina. Bien, evitemos el patrón dietético occidental, el patrón dietético característico de los países desarrollados. Por las prisas de los países desarrollados, la prisa que no nos da tiempo de cocinar, de comer saludablemente, de cocinar como lo manda el patrón mediterráneo, fresco, saludable. Entonces, el patrón dietético occidental incluye mucho los alimentos procesados, todo lo que son harinas refinadas, postres, pastelería, pastelitos, todo lo que también son muchos embutidos, todos estos alimentos que son ultraprocesados se deben evitar y de hecho el patrón mediterráneo los elimina en cuanto sea posible. También eliminar todo lo que es la comida rápida, hamburguesas, pizzas, todo esto. ¿Por qué? Porque tienen muchísimos también compuestos que van desarrollando en bajo grado una inflamación. Van desarrollando esa inflamación sistémica de la que hablábamos al inicio en bajo grado. Entonces, en estos momentos del confinamiento tenemos que tener mucho cuidado con estos alimentos. Asimismo, los precocidos. Muchos alimentos vienen precocidos como croquetas, nuggets, algunas de las pastas como las lasañas, canelones, a veces vienen precocidas y pues debemos evitarlos. Asimismo, el patrón dietético occidental tristemente incluye muchas botanas y frituras. Todo lo que es empaquetado, frito, que tiene muchísimo sodio. Todos estos alimentos tienen muy pobre calidad nutricia, tienen elevada densidad energética, tienen muchísimo aporte de azúcares, de carbohidratos refinados, ¿sí? De grasas hidrogenadas y también de sodio, ¿sí? Todos estos alimentos que requieren un medio de conservación siempre van a tener más sodio de lo recomendado. Asimismo, tienen contenido de aditivos, de saborizantes, de conservantes, y todo esto termina afectando nuestro metabolismo de alguna manera y, como ya lo mencioné, van desarrollando poco a poco en bajo grado una inflamación. Entonces, este patrón dietético occidental se ha asociado muchísimo con mayor riesgo de asma en niños y también con mayor frecuencia de eventos de crisis asmáticas en adultos. Entonces, tratemos de evitar este patrón dietético occidental y así estuviera o no estuviera presente la pandemia, definitivamente no es algo que recomendamos normalmente los nutriólogos. Bueno, incluir las hierbas y especias en las preparaciones. Esto también es una bandera que lleva el patrón mediterráneo. Hay una evidencia limitada para hacer recomendaciones específicas acerca de cada beneficio, así por separado, en particular de lo que son estos ingredientes, lo que son hierbas, especias. Pero lo que sí se sabe es que también contienen muchísimas sustancias bioactivas. Recuerden que al inicio hablé de sustancias bioactivas, aquellas que cumplen una función más allá de lo que es la básica en nutrición, ¿sí? Entonces, ellas cumplen una función, estas sustancias bioactivas que están en las hierbas y especies cumplen una función en el sistema inmune. Esto sí se ha demostrado y pues también nos ayudan muchísimo a reducir, cuando las utilizamos en las preparaciones, nos ayudan mucho a reducir el uso de sal, de grasa y de azúcar.
El modelo mediterráneo, por excelencia, es altamente defensor de lo que es consumo de ajo y cebolla y que se sabe que también tiene efecto en muchas afecciones virales. Entonces, tenemos que consumir un poco más, aprender a usar el ajo, la cebolla. A veces no lo usamos mucho porque de pronto los niños se quejan o a alguien en la familia no le gusta el sabor, pero el modelo mediterráneo, como les digo, lo defiende altamente. Bueno, este es el último punto. Consumir los alimentos en horarios establecidos y, si es posible, en familia, ¿sí? A veces solos comemos más que cuando estamos en familia. Entonces, sabemos que hay emociones negativas todo el tiempo y las hemos tenido desde hace 3, 4 meses. Tenemos ansiedad, tenemos miedo, tenemos incertidumbre, tenemos angustia. Y eso nos condiciona a veces, muchas veces, a comer más, a estar picando alimentos, a hacer más visitas innecesarias a la cocina. Pero entonces, un consejo es escuchar el cuerpo. ¿Qué es lo que mi cuerpo me dice? ¿Tengo hambre? ¿Tengo sed? ¿Tengo antojo? En realidad, ¿qué es lo que mi cuerpo me dice? Y debemos dejar las colaciones o los snacks para su función. Su función específica es que van a satisfacer temporalmente el hambre. Así que ese snack o esa colación debe ser algo pequeño. Como consumir de pronto una ración de fruta, una fruta que esté fresca. Podemos consumir también verduras, como también lo que es apio, o de pronto a veces consumir zanahoria o unos pepinos con limón. Consumir las semillas es excelente para las colaciones, nueces, pistaches, cacahuates, tienen fibra y nos sacian. Puede ser unos rollitos de jamón de pavo, un queso bajo en grasa, una ración de queso bajo en grasa también es buena opción, pero no consumir en exceso en colaciones, porque entonces estamos comiendo todo el día y todo el día estamos aumentando asimismo más el consumo calórico. Bien. Cuando vemos todas estas recomendaciones, entonces como que decimos, son muchas, ¿no? Hablamos de todos los grupos de alimentos, hablamos de leches, de carnes, de frutas, de verduras, de cereales, de leguminosas, de grasas, de azúcares, y decimos, wow, pero ¿cómo implemento todo esto? ¿Cómo lo hago práctico realmente? ¿Cómo lo llevo a mi vida diaria? ¿Sí? Entonces, hay una herramienta práctica que a mí me encanta en lo particular, se llama Mi Plato Saludable. Fue desarrollado por el Instituto, por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Y bueno, y ellos, ¿qué es lo que plantean en el plato saludable? Hay también muchas recomendaciones de platos, ¿no? Para que no se confundan, porque a veces también hay muchos modelos de platos a nivel mundial. Entonces, pero bueno, solo quiero ir a este en específico, porque si no menciono muchos y luego ya lo que hago es confundirlos. ¿Qué tiene el plato saludable, el que nos plantea la Universidad de Harvard, la Escuela de Medicina y de Salud Pública? ¿Qué tiene? Bueno, es donde podemos plasmar nuestro plato. Tenemos entonces el diámetro, lo ideal es que sea de 22 centímetros. Vamos a dividir nuestro plato por la mitad. Una mitad de ese plato la vamos asimismo a dividir nuevamente por la mitad, quedando una cuarta parte del plato para que sean los granos integrales de los que hablábamos, ya sea arroz o pan o pastas, ¿sí? O puede ser también la papa, sí, los granos integrales. En esta parte tener en cuenta que en lo posible sean de grano entero, ¿no? Entonces los cereales integrales. En la otra cuarta parte, donde haya algo de proteína saludable, como ya lo mencionamos, ojalá sea pescados o carnes blancas. También, como lo dije, se puede ocasionalmente la carne roja, no consumirla a diario. Y en la otra mitad del plato, más de la mitad lo van a ocupar los vegetales, ¿sí? Los vegetales, algo importante. Papa, elote y camote no son del grupo de verduras, ellos son del grupo de cereales, ¿sí? Entonces, ojalá no son del grupo de vegetales. Entonces, ojalá podamos consumir, estar variando entre verdura cocida, verdura cruda, y una pequeña parte de esa otra mitad la dejamos para frutas, que como lo mencionábamos, lo podemos usar. El uso de aceites saludables, de las grasas saludables que mencionábamos, como las grasas monoinsaturadas, las podemos agregar como aderezo en la
en la ensalada, sin caer en el exceso, porque finalmente son grasas y son el nutrimento más hipercalórico. Entonces, sin caer en exceso. A veces veo que los pacientes consumen ensaladas mediterráneas. Entonces, vienen con aceitunas, con aceite de olivo, vienen con todas las grasas, ¿no? Escoger una de esas grasas para adicionarlos a la ensalada. Y bueno, como ya lo mencioné, el consumo de agua indispensable. Bien, entonces de esta forma podemos, de una forma un poquito práctica, con el plato saludable, plasmar nuestras recomendaciones que mencionamos. Bueno, hasta este momento, ¿qué hemos hablado entonces? Hemos hablado de todos esos alimentos, ¿sí?, que tienen ciertas características antiinflamatorias, que tienen ciertas características antioxidantes, que tienen ciertas características que nos van a proteger nuestro sistema respiratorio. Pero quiero especialmente basarme en otros compuestos que son de interés en COVID-19 y que a veces los dejamos o que podemos quizás dejarlos de un lado. Entonces, quiero referirme a otros compuestos que pueden dentro de estos estar lípidos o ciertos péptidos que tienen excelentes características antitrombóticas y que obviamente nos van a ayudar nos van a proteger contra toda esa cascada que veíamos al inicio, contra toda esa cascada inflamatoria y esa cascada de la inflamación que se complica y que aumenta la mortalidad. Bien, entonces, quiero empezar hablando de los antioxidantes. Cuando hablamos de antioxidantes, pues es necesario que hablemos de estrés oxidativo, ¿sí? El estrés oxidativo se produce en el organismo cuando tenemos un exceso de radicales libres de oxígeno. Y entonces, cuando nuestro consumo, ¿sí?, de alimentos antioxidantes o nuestra reserva de antioxidantes no alcanza a contrarrestar esos radicales libres de oxígeno, lo cual entonces empieza a ocasionar un daño en los tejidos. ¿Sí? Empieza a ocasionar un daño, puede ocasionar un daño en los tejidos que puede llevar a muerte celular. Es normal también a veces estar produciendo radicales libres, pero cuando los producimos en exceso y cuando no tenemos los antioxidantes para contrarrestar, ahí es cuando caemos en un estrés oxidativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy en día se ha demostrado que, aunque no hay muchos estudios que lo respalden, se dice que los antioxidantes podrían promover la reparación de las lesiones a nivel pulmonar, ¿sí? Pudieran promover esa reparación de las lesiones. ¿Por qué? Porque mejoran el microambiente, entonces se puede preservar esa función pulmonar. Por otro lado, también hay muchos antioxidantes que pueden neutralizar, entonces, aparte de neutralizar los radicales libres, también cumplen un potencial efecto antiviral. Dentro de esos tenemos el selenio y los flavonoides. El selenio que se encuentra muchísimo en lo que es carnes, también en lo que es pescados, mariscos, y los flavonoides que básicamente son de origen vegetal y se encuentran en todas esas frutas que son de color rojo intenso, se encuentran muchísimo en los arándanos, en las ciruelas, en todas las en frutos rojos, entonces ahí también tenemos flavonoides. Bien, por otro lado también hay otros antioxidantes que participan en el desarrollo y correcto funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, lo cual es clave en este momento. Entonces, como llevamos siempre la vitamina A, los betacarotenos, siempre llevan la bandera también dentro de los antioxidantes, y la vitamina D, E y la C. La C siempre se ha mencionado en la protección de enfermedades respiratorias. Y bueno, también ya a estas alturas de la pandemia se sabe que muchos de los pacientes, se ha comentado en algunos reportes, que muchos de los pacientes tienen deficiencias de vitamina D, porque también muchos de los pacientes padecen diabetes o algún grado de intolerancia a la glucosa, en los cuales estos pacientes a veces ya traen de por sí una deficiencia de vitamina D. Y bueno, también otro compuesto supremamente importante en el sistema inmunológico, el zinc, que como les mencionaba, se encuentra también en las carnes con mayor cantidad en el pescado. Y también hay otros antioxidantes, los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, omega 6, ya mencionamos los pescados, y todos estos tienen una importante
participación en la modulación de las células inmunes que nos protegen contra que nos protegen nuestro sistema inmunitario. Bien, entonces, ya después de que hablamos de antioxidantes, quiero entrar a hablar en especial de la arginina. La arginina es un aminoácido esencial. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son el compuesto base de las proteínas. Entonces, ¿qué pasa con la arginina? A veces quizás no lo mencionamos o lo dejamos de un lado, y la arginina tiene una excelente en la síntesis del óxido nítrico. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para la dilatación de los vasos sanguíneos y para que, por supuesto, tengamos un mejor flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la arginina? ¿Dónde la encontramos? La encontramos muchas veces en lo que es carnes, también en lo que es semillas, se encuentra en carne, en pescado también, en lo que es semillas, avellanas, almendras, ¿sí? También lo encontramos en el chocolate, pero muchas veces no se cubre el consumo totalmente en la alimentación de arginina, y en especial no se cubre el consumo en la sintomatología, podemos caer en no cubrir el consumo en la sintomatología leve por COVID. ¿Por qué? Porque sucede que precisamente cuando estamos sintomáticos hay un grado de anorexia, no queremos consumir todos los alimentos que necesitamos, obviamente hay falta de apetito y caemos entonces en una baja ingesta de proteínas, ¿sí? Caemos en una baja ingesta de ese aminoácido, de la arginina. Entonces es por eso que también es recomendable que utilicemos el aspartato de arginina. El aspartato de arginina se sabe que disminuye la viscosidad sanguínea y por lo tanto tiene un importante efecto antitrombótico, que lo vimos desde la importancia de los alimentos o de los compuestos que tengan un efecto antitrombótico, lo vimos desde un inicio. Asimismo es antioxidante. Al ser antioxidante, pues ya lo vimos en la lámina pasada, disminuye el estrés oxidativo. La arginina es importante si no hay un consumo, en todo caso moderado, a través de la alimentación, es importante suplementarla, y sobre todo su suplementación es relevante en pacientes con hipertensión arterial, precisamente para mejorar ese flujo sanguíneo y obviamente con factores u otros factores de riesgo cardiovasculares. Ese es un excelente compuesto, nos ayuda muchísimo también en la respuesta inmunológica, pues hoy en día también ya se comenta que el aspartato de arginina debe ir en ese cóctel inmunológico para prevención de enfermedades respiratorias. Entonces no lo debemos dejar de un lado. Los probióticos. Cuando hablamos de probióticos, su definición como tal es a favor de la vida, pro vida, probióticos, ¿sí? Entonces son todos esos alimentos o suplementos de origen microbiano. Son todos esos suplementos de origen microbiano que nos van a ayudar a mantener nuestra microbiota saludable, ¿sí? ¿Y qué es la microbiota? Entonces, la microbiota son todos esos microorganismos que están dentro de nuestro cuerpo y que obviamente que nos ayudan a regular también la inmunidad, y que también están asociados a veces, una alteración en la microbiota está asociada con múltiples problemas de salud. Entonces, una alteración en la microbiota puede estar relacionados con enfermedades cardiovasculares, también con algunas gastrointestinales, incluso también se ha relacionado una alteración en la microbiota con la parte del contagio por influenza, por el virus de la influenza. En este punto, quiero mencionar que la microbiota respiratorio es complejo y alberga una cantidad de microorganismos patógenos. Entonces ya se sabe que hay una asociación
entre la duración del cuadro de síntomas de influenza y su transmisión y erradicación del virus, es asimismo ya se está empezando a pensar que esta misma asociación está en COVID-19. Muchos de los pacientes con COVID-19, ya en muchos de los pacientes ya se ha identificado pérdida de la masa bacteriana o de la microbiota intestinal, lo que es disbiosis. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso también muchos empiezan a presentar síntomas gastrointestinales como diarrea, también puede ser como estreñimiento y asimismo, entonces, asimismo se sabe que puede ser esa alteración en la microbiota intestinal, se puede dar por exceso de medicamentos, se puede dar por estrés, se puede dar por falta de una alimentación saludable. Viene la pregunta entonces, si el uso de probióticos en forma de complementos alimentarios, como lo que son lácteos fermentados, sí, como el kefir, como en otros países lo llaman el kumis, sí, pudiera evitar una infección secundaria, esa infección secundaria gastrointestinal. Entonces, esto también está en estos momentos en investigación. Y por último, dentro de estos compuestos de interés en COVID, quiero mencionar la fibra, que ya la he mencionado todo el tiempo. Todo el tiempo ya me he referido a fibra. ¿Por qué? Porque la fibra, lo que llamamos prebióticos, a veces nos confundimos y decimos, bueno, pero ¿qué tanto compuesto, no? ¿Qué son antioxidantes, qué son fitoquímicos, qué son bioactivos? Todo eso, por eso he tratado de irlos definiendo a través de la presentación. Entonces, ahora surgen otros, ¿no? Los prebióticos. Los prebióticos no es más que la fibra. La fibra es un carbohidrato que no digerimos, ¿sí? Pero que constituye principalmente una protección a nuestro sistema digestivo también impresionante, porque esa fibra ayuda a seleccionar ciertos microorganismos que van colonizando en el intestino. Entonces, ¿qué pasa? Que la fibra también nos ayuda a modular la inmunidad. La fibra, ¿dónde la vamos a encontrar? Pues en todas las frutas y verduras enteras que ya mencionamos. También la vamos a encontrar en las semillas, en las leguminosas, frijol, garbanzo, lenteja, ¿sí? Ofrece una sensación de plenitud prolongada, y esto es algo de las principales características y beneficios de la fibra, que nos sacia, porque la fibra requiere muchas masticaciones. Entonces, si llega ese estímulo de saciedad al cerebro. Tiene efectos metabólicos magníficos, sobre todo en diabetes y en alteraciones de grasas de la sangre, en hiperlipidemias. La fibra se sabe que ayuda a regular los niveles de glucosa post comidas y también que ayuda a disminuir los niveles de triglicéridos. Vuelvo a lo mismo, no consumir frutas y verduras en exceso, pero sí tener en cuenta que la fibra como prebiótico es indispensable no solo para nuestra salud intestinal, sino también para toda la parte metabólica. Las dietas occidentales tristemente no tienen mucho consumo de fibra. Lo mencionábamos ahorita, todos estos alimentos procesados de panadería refinada, de harinas refinadas, excluyen la fibra, excluyen esos granos enteros. Entonces, ¿qué pasa? Es aconsejable tanto consumir fibra soluble como consumir la insoluble. La soluble, como la mencioné, son básicamente las pectinas, es lo que está en frutas y verduras, y lo que está básicamente también en la avena, y lo que está en leguminosas, frijol, garbanzo, lenteja, chícharo seco. Y la fibra, esa es la soluble. La insoluble la podemos consumir en todos los granos enteros, ¿sí? En el salvado de trigo la podemos consumir en productos más de tipo integral. Entonces, no es cuidar el consumo de prebióticos. Bien, ya para terminar, quiero hablar un poco del llamado que nos hace la FAO. Quiero hablar un poco de seguridad alimentaria, ¿sí? Y porque no lo podemos dejar en estos momentos de la pandemia de un lado. Y pues bueno, y es que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, junto con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, nos hacen un llamado a que no descuidemos las pautas de seguridad alimentaria. Como al principio lo mencioné, la mitad de los hogares en México sufren un grado de inseguridad alimentaria donde no pueden tener el acceso por muchos motivos
por los factores que sean, no pueden tener el acceso a muchos alimentos. Entonces, pues también es como solidarizarnos. Siempre se ha hablado de solidaridad en estos momentos de la pandemia, y es por eso que la FAO dice, bueno, seguir pautas, hacer que rinda el presupuesto, ¿no? Sabemos que muchas personas están sin trabajar en este momento, que esto les ha afectado su economía familiar. Entonces, primero, comprobar qué tenemos en casa, no comprar de más, planear los menús de forma semanal, ver qué se va a comprar, cuánto se va a comprar, hacer una lista posteriormente, no comprar únicamente alimentos no perecederos, porque también terminan comprando solo enlatados, ¿sí? Entonces no comprar o empaquetados. Recuerden que también estos tienen exceso de sodio, ¿no? Entonces, no solo alimentos perecederos, incluir en la compra todo lo que es los alimentos frescos que nos menciona el patrón mediterráneo, explorar opciones de compra, ¿sí? Hoy en día ya hay muchas opciones de domicilios y no comprar en exceso, no comprar, o sea, es triste ver cómo también se desperdician los alimentos en este momento cuando otros lo necesitan. Luego, ver qué vamos a preparar. Tenemos ahorita ciertas pautas ya, ciertas recomendaciones de preparación, seguir buenas prácticas, por supuesto, de higiene en utensilios, en las carnes, en el lavado de frutas y verduras, todas estas reglas que ya nos han dictado desde el inicio de la pandemia, no desperdiciar alimentos, por supuesto. Y bueno, la modificación de hábitos no es sencilla. Los nutriólogos sabemos que no se da de la noche a la mañana, sabemos que no es sencilla, sabemos que vamos paso a paso. Pero bueno, lo importante es plantearnos el querer hacerlo. Yo siempre les digo a los pacientes, tienes que tener muchas cosas que te caracterizan. Lo primero, yo puedo, yo quiero, yo lo necesito y me va a servir. Eso influye muchísimo cuando tomamos una decisión para hacer un cambio en nuestros hábitos alimentarios. También, por su parte, tenemos otra característica que debemos tener en cuenta las personas cuando queremos hacer un cambio. Yo decido, yo controlo la decisión, yo asumo la consecuencia, yo decido si como alimentos procesados o si los como frescos, que me van a proteger más en toda la parte que ya mencionamos antiinflamatoriamente, en toda la parte antitrombótica, antioxidante. Entonces, aquí simplemente son 4 pasos para dar modificación en la conducta. Decidir qué recomendación queremos empezar a llevar a cabo. Hablamos de muchísimas recomendaciones, pero hay algunas que quizás se nos pueden grabar más. Hablamos mucho del consumo de frutas y verduras, que fuera abundante sin caer en el exceso del consumo de fibra, ¿sí? Hablamos también de otros compuestos de importancia, como todos los antioxidantes, el aspartato, arginina, probióticos y prebióticos, entre esos ya sabemos la fibra. Entonces, decidir cuál recomendación queremos llevar a cabo, ¿sí? Si quiero aumentar, no sé, mi consumo de frutas, elegir una acción simple. Bueno, la voy a incrementar el consumo comiendo todos los días fruta entera al desayuno. Planificar entonces en el desayuno o a media mañana o en la comida. Y bueno, pues llevarla a cabo. Entonces, la modificación de hábitos no solo es escuchar recomendaciones, sino realmente proponernos a cambiar los hábitos. Y bueno, ya para terminar, quiero entonces, plasmé ciertas conclusiones después de toda esta revisión, plasmé ciertas conclusiones y pues bueno, quiero dejar en claro que hasta la fecha no hay estrategias terapéuticas ni nutrición, no hay estrategias terapéuticas que sean nutricionales y también sabemos que otro tipo tampoco, que estén disponibles en la literatura y que nos digan que pueden disminuir la incidencia o la gravedad por COVID. Hasta el momento, tristemente, no las hay. Así que todas las recomendaciones para prevención o todas las posibles intervenciones de mitigación son de vital importancia. Todo en este momento estamos en el punto donde todo puede llegar a ser, no podemos decir eso no es válido en COVID-19, no. Estamos ante la pandemia, llevamos tan pocos meses y hay tan pocos estudios, tan poco respaldo bibliográfico que tampoco nos podemos cerrar la puerta y decir esto no va a servir, ¿sí? Del mismo modo, no existe ningún alimento que sea o único
o natural o un remedio que se haya demostrado que previene, ¿sí?, la infección por COVID y que por supuesto lo haya respaldado la Organización Mundial de la Salud. No, tampoco así. Todas hemos aprendido en las investigaciones previas que, bueno, que obviamente para prevención de enfermedades virales el estado nutricional es clave, como lo mencioné desde un inicio, juega un papel relevante y crucial en los resultados en el paciente. Pero así también debemos tener en cuenta que el estado nutricional es un factor determinante para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles y que se relacionan hoy en día en amplia gama con las complicaciones por COVID-19. Cuando se contagian estos pacientes con COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? Que debemos adoptar patrones saludables de alimentación que en este momento nos ayuden a prevenirlos, sobre todo cuando los latinos tenemos mayor factor de riesgo. En esta revisión nos enfocamos muchísimo a toda la parte de la inflamación asociada con las comorbilidades preexistentes como un factor de riesgo significativo en los pacientes con COVID. Así que hoy en día cualquiera de las terapias antiinflamatorias que estén en investigación pueden ser, como lo mencionaba, de vital importancia. Hay muchos alimentos, muchos nutrientes con todas las propiedades que necesitamos: antitrombóticas, antiinflamatorias, inmunomoduladoras, antioxidantes, que pueden llegar en algún momento a atenuar las manifestaciones inflamatorias y vasculares, todo ese daño al vaso sanguíneo que es ocasionado también, que se exacerba por COVID-19 en las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ya mencionamos dentro de esas, por ejemplo, el aspartato de arginina. Mencionamos también otros nutrimentos, otros compuestos bioactivos y que requieren de nuestra atención, requiere que empecemos a tener foco en ellos. Y bueno, para terminar, los adultos mayores, como lo dije desde un inicio, no descuidar nuestra población de adultos mayores. Tienen mayor riesgo de infección, tienen un sistema inmune disminuido con la edad, tienen mayor riesgo de enfermedades no transmisibles y pues bueno, entonces en ellos no descuidar, brindarles una alimentación sana, equilibrada en todos, tanto macro y micronutrimentos, probióticos, prebióticos, simbióticos, que son ambos también, entonces que pueda asimismo protegerlos inmunológicamente y contra las enfermedades transmisibles. Muy bien, pues muchísimas gracias. De antemano pido una disculpa si hablé muy rápido, pero como les comentaba al inicio, tampoco me gustaría que se dejara de un lado toda la información, porque de cierta manera todo termina siendo valioso para todos. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido una conferencia, la verdad, muy ilustrativa y muy actual, sobre todo en estos tiempos que corren, donde nosotros los médicos realmente estamos un poco desorientados en qué hacer. La verdad es que a mí por lo menos me ha dado mucha luz sobre cómo comportarme con los pacientes a partir de ahora. Muchísimas gracias también a Faes Pharma por permitirnos llegar acá. Los que quieran volver a oír este webinar pueden hacerlo en faesfarma.webinar.mx. Ahí está guardado, va a estar guardado. Y bueno, si quiere, empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Acá tengo ya varias preguntas que nos han hecho a través del chat. La felicitan ante todo por gracias. Tan clara. Gracias. La primera quería se me hace muy interesante y preguntan, ¿el aspartato de arginina se puede incluir en la dieta de un paciente con diabetes? Se puede incluir, de hecho, puede que en algunas ocasiones, obviamente, cuando tenemos pacientes con diabetes, siempre vamos a querer la recomendación, obviamente, del médico tratante. Eso es importante también saberlo, ¿no? Como siempre, respetar el criterio del médico tratante. Pero el aspartato de arginina, aparte de las propiedades que mencioné, en la parte digamos, de ser precursor del óxido nítrico, de las propiedades que tiene, también en el estrés oxidativo, tiene una gran propiedad y es que también se ha demostrado
que es precursor en algunas, digamos, en alguna secreción de ciertas hormonas, como la insulina y como la hormona de crecimiento. Y ustedes saben que en especial, pues pacientes con diabetes pueden tener una disminución en la secreción de insulina. Entonces, se puede incluir, finalmente, como lo decía, si no voy a tener un consumo de proteínas totalmente elevado, si estoy con una sintomatología que me impide consumir alimentos, puede ser una excelente opción usar el aspartato de arginina. En una ampolleta de aspartato de arginina, ahí les puede aportar 7 gramos de proteína. 7 gramos de proteína es lo que aporta también una ración de 30, 40 gramos, digamos, en un pedazo de carne o pollo o pescado. Hay otra doctora que pregunta, siguiendo en esta misma línea, ¿cómo se consigue un suplemento con aspartato de arginina? ¿Qué dosis le doy y cuánto tiempo mínimo es ideal para el tratamiento? La ampolleta es de 10 mililitros. La ampolleta es de 10 mililitros, tiene 5 gramos de arginina, ¿sí? Es de 10 mililitros, tiene 5 gramos de arginina. Lo pueden consumir pueden consumir la ampolleta mayores de 12 años, sí tener cuidado de no irlo digamos, a suplementar en niños. Y sí, o sea, a criterio del médico, también como se vayan atenuando algunos síntomas cardiovasculares. Se sabe que tiene una excelente protección en pacientes con hipertensión arterial también. Y pues vaya, que el paciente que tiene síndrome metabólico, yo siempre le digo, tiene todo junto, ¿sí? O sea, es un paciente con sobrepeso, con resistencia a la insulina, es un paciente que ya tiene un nivel de intolerancia a la glucosa, que a veces viene con la hermana, que es la hipertensión arterial. Entonces, finalmente son padecimientos crónicos. Y entonces usted recomienda administrarlo se puede administrar, obviamente la dosis a criterio del médico, el tiempo a criterio del médico tratante, ¿sí? Ya sea, hoy en día pues lo recomiendan algunos cardiólogos, ¿sí? Entonces a criterio del médico tratante y como se vayan también controlando los síntomas. Pero lo pueden usar. Recuerden que finalmente la arginina es un aminoácido, ¿sí? No estamos hablando como tal de un medicamento, ¿sí? Otra pregunta acá nos hace una doctora que dice, ¿cuál es su recomendación sobre suplementación con vitamina D? Esa es una pregunta. Y la segunda que ella nos hace es si el consumo de salmón 2 a 4 veces a la semana no representa un problema por el contenido de mercurio. Bueno, ahí hay 2 cosas importantes a tener en cuenta. Lo primero, voy a empezar por la segunda parte. En cuanto al consumo de salmón o de pescados de aguas profundas y frías, que son los que recomendamos porque tienen aporte de omega 3, sí, desde hace mucho se ha establecido que sea 3 veces por semana. El mercurio, cuidamos la parte de mercurio, sí, en mujeres embarazadas. De hecho, cuidamos sí la parte de mercurio en mujeres embarazadas, en mujeres con diabetes gestacional. ¿Sí? Lo cuidamos mucho también. Entonces, pues, tener en cuenta sí la precaución en embarazo, la parte del mercurio. Pero si es un paciente con riesgo cardiovascular, un paciente con diabetes, con hipertensión, con síndrome metabólico y por supuesto, tiene acceso a estos pescados, realmente a veces no son tan económicos, el salmón, el mero, guachinango, incluso a veces yo les digo pues que así lo consuman enlatado siempre y cuando no tenga mucho sodio y que afecte a hipertensos, sí se puede consumir 3 veces por semana. De hecho, la dieta mediterránea lo establece desde hace muchos años. Ahora, la vitamina D es algo de cuidado. La suplementación de vitaminas es de manejo médico. Es de manejo de verdad por ustedes los doctores la suplementación. A veces todo el mundo quiere suplementar, ¿sí? A veces y lo quieren hacer incluso a veces sin necesidad.
Entonces, hoy en día hay como cierto temor porque dicen, no, pacientes que fallecieron con COVID-19 se sabe que tenían deficiencias de vitamina D. La vitamina D pues en unidades elevadas, pero cuando hay deficiencia, y sí es importante, yo sí recomiendo que se hagan previo la determinación de vitamina D en laboratorio para saber si tienen la deficiencia o no. Si tienen la deficiencia, pues ya los doctores obviamente indicarán la dosis adecuada, pero tampoco es algo que podamos como consumir a elevadas dosis como tan, Claro. Sí, no podemos caer en un exceso. Sí, recuerden que son vitaminas liposolubles. Finalmente, la A, la D, la E y la K son liposolubles. Pueden llegar a ser hepatotóxicas, ¿no? Sí, acá tenemos otra pregunta de un doctor que nos pregunta el péptido llamado lunacina. ¿Qué tanto usted lo recomienda? No lo conozco. ¿El péptido lunacina dónde se encuentra? Dice que está en algunos complementos alimenticios. Dice Relief, puede ser. Pero okay. yo la verdad tampoco lo conozco. Vamos a Pero me gustan esas preguntas que me llevan como a estudiar. No se pueden tener todas las respuestas. Doctora, ¿y qué hay de la soya como fuente de proteína? Mira, la soya se usa, ¿sí? De hecho algunos pacientes les gusta incluso tomar leche de soya. Pero también tenemos que tener en cuenta que la soya, a veces sin querer hablar mal de un alimento, ¿sí? A veces vienen también modificados un poquito genéticamente, ¿sí? Entonces, cuando consumen soya, la proteína de origen vegetal es excelente también, pero yo, a nivel personal, yo digo que nunca va a alcanzar la calidad biológica de una proteína de origen animal, ¿sí? Entonces, pues tampoco es que caigamos todo el tiempo en estar consumiendo suplementos de soya o leches de soya o complementos de soya, ¿sí? Porque no la podemos incluir siempre y cuando no descuidemos, así como incluimos otros tipos de proteínas vegetal como las leguminosas, pero no descuidemos la proteína de alto valor biológico, lo que es de origen animal. Otra pregunta acá es sobre los betaglucanos de levadura. 1.3 y 1.6. Preguntan que si usted los recomienda para fortalecer el sistema inmune. Mira, en este momento, ¿qué es lo que yo recomiendo para fortalecer el sistema inmune? ¿Sí? Para no irnos específicamente a tanto compuesto bioactivo, para fortalecer el sistema inmune cuando hablamos de nutrición en sistema inmune, es un todo. ¿Sí? Es como les decía al inicio, es un todo, es que como, cuánto como, cómo lo combino, ¿sí? Es un todo, no tenemos tampoco que casarnos con ciertos, de pronto con ciertos compuestos específicos, ¿sí? Pero se sabe, yo lo que siempre recomiendo para la parte de inmunidad, entonces debemos, como lo mencioné a lo largo de toda la presentación, comamos lo fresco, comamos lo natural, comamos nuestras frutas, nuestras verduras. En Latinoamérica tenemos una variedad impresionante de frutas y verduras. La verdad que a veces no lo consumimos. En México, la población mexicana cubre menos de la mitad de su requerimiento de frutas y verduras. Y vaya, tienen todos estos antioxidantes que mencionábamos, todos estos fitoquímicos que tienen flavonoides, que brindan una función para el sistema inmune y aparte de todo, antiinflamatoria también. Bueno, vamos a entrar en toda una serie de preguntas sobre aceites que nos han hecho acá. Una recomendación alternativa al paciente, al aceite de oliva, porque dice que los pacientes se quejan que es muy caro. Caro. Y el extra virgen más. Preguntan si el de coco o el de aguacate. Bueno, a ver, vamos entonces a entrar en ese tema de aceites porque el mundo de aceites es un mundo complejo, ¿sí? El mundo de grasas es complejo. Entonces, tenemos las grasas, lo que son insaturadas y saturadas,
¿verdad? Dentro de las grasas insaturadas, que son las más benéficas, entonces tenemos lo que es poliinsaturado y monoinsaturado, ¿sí? Dentro de los poliinsaturados tenemos omega 3 y omega 6. Omega 3 que, como lo mencioné, con propiedades que protegen cardiovascularmente y que tienen propiedades antiinflamatorias. Entonces, volvemos a lo mismo, pescados de aguas profundas y frías, atún, mero, guachinango, salmón, ¿sí? Sardinas también. Entonces, eso con lo que es poliinsaturado omega 3. Poliinsaturado omega 6, para explicar de una forma, digamos, resumida. Poliinsaturado omega 6 son todos los aceites vegetales puros que consumimos, que usamos para la cocción, que son girasol, maíz, canola, soya, ¿sí? Y que se pueden usar, pero pues en pequeñas cantidades, porque también son ácidos grasos esenciales. Los poliinsaturados omega 6, ¿sí? No tiene nuestro organismo la capacidad para sintetizarlos, ¿ok? Entonces, esto es hablando de poliinsaturado. Cuando hablamos de monoinsaturado, que son, como les decía yo, las grasas, para mí son mis consentidas porque son las protectoras cardiovasculares y son las grasas que finalmente tienen muchísima, más allá de la protección cardiovascular, lo vimos en la presentación, todo lo que es dieta mediterránea tiene más allá de la protección cardiovascular, tiene más efectos. Entonces, en monoinsaturado que está, no solo está el aceite de oliva, hay personas que no les gusta o les parece costoso, pero tienen acceso a aguacate. México tiene un super acceso a aguacate, México y Centroamérica, ¿sí? Entonces está todo lo que es aguacate, pueden usar también, bueno, las aceitunas también son a veces se salen un poco del presupuesto, todo lo que son semillas, nueces, pistaches, cacahuates, ¿sí? Almendras, avellanas, todo eso tiene grasa monoinsaturada, ¿sí? Y a veces con que comamos un poquito de pronto a media mañana, por eso les decía, es una excelente opción para las colaciones o para los snacks. Tienen fibra y esto sacia al paciente, lo sacian por tener fibra y por tener grasa y porque la grasa brinda saciedad. Entonces ahí también tenemos lo que es grasa monoinsaturada, ¿sí? Entonces no necesitan solamente casarse con aceite de olivo, claro. Hablábamos de un patrón mediterráneo, un patrón español, donde tienen el acceso al aceite de oliva, pero se puede también reemplazar por aguacate, así como hay pacientes que a uno le gusta. No, me dicen, no me gusta el aguacate, pero bueno, como las almendras, las nueces, los pistaches, ¿sí? Hay quien se come las aceitunas y no come otra cosa. El punto es incluirlas y incluirlas en buena proporción sin caer en el exceso. Ahora, no sé si tengan otra duda de lo que son grasas saturadas y grasas trans o hidrogenadas. Nos ¿sí? preguntan acá que si cuando uno cocina con aceite de oliva a las altas temperaturas lo saturan. Sí, esa es una confusión que siempre hay, claro, porque sí, definitivamente, si lo quemamos, sí se puede llegar a un grado de saturación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pero ojo, porque también a veces cuando quemamos otro aceite vegetal, ¿sí? Tampoco es benéfico quemar otro aceite vegetal porque ya estamos hablando de otro tipo de ácidos grasos que también afectan nuestra salud, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, ¿qué les recomiendo? Cocinar con su aceite vegetal puro, en poca cantidad, girasol, maíz, canola, soya, y usemos el aceite de olivo o usemos las grasas monoinsaturadas para que sean grasas visibles, lo que yo puedo como ver en el plato, ¿sí? El aguacate o las aceitunas o una cucharadita de aceite de olivo en la ensalada. No caer en el exceso, porque también hay gente que agrega muchísimo aceite de oliva a las ensaladas. Recuerden, es el nutrimento más hipercalórico, las grasas. Nos preguntan también, ¿qué otros alimentos contienen zinc? Todos los alimentos que contienen zinc básicamente son carnes, ¿sí? También el zinc está en pescados. De hecho les quería como plasmar en la pantalla como, digamos, como un cuadrito de esos alimentos, pero ya no me dio tiempo, pero sí, todo lo que es también, el cerdo también tiene zinc, y a veces tenemos muy satanizada la carne de cerdo, ¿sí? El cerdo magro
un cerdo magro, un cerdo que los cerdos hoy en día son alimentados con dietas calculadas, los cerdos son, por eso decimos cerdos tecnificados, ¿sí? No es el cerdo criollo que se comía anteriormente que tenía una capa de grasa, sino. Entonces, están en las carnes, lo puede consumir también en el cerdo, lo puede consumir, el pollo también lo tiene. Por eso les decía, cuando hablábamos de verduras, que no exceder el consumo de verduras. Pasa mucho que a veces hacen las deficiencias de zinc cuando también nos vamos como muy al extremo vegetariano, ¿sí? Las nueces, granos enteros también tienen zinc, no en la proporción de las carnes, pero sí. La levadura. Acá nos están preguntando qué suplemento específico de vitamina D y de aspartato de arginina usted recomienda. Mira, de vitamina D, yo respeto siempre mucho que son ustedes los doctores los que lo recomiendan, ¿sí? Específicamente he visto mucho que usan el histofil, pero está a unidades internacionales bastante elevado. Entonces, por eso digo, siempre y cuando ya su médico tratante haya aclarado que si hay una deficiencia de vitamina D, ¿sí? Entonces he visto que los endocrinólogos usan mucho el histofil, están en unidades internacionales en una proporción, que es de cuidado y por eso tiene que ser recetada por ustedes los doctores. Y en cuanto a aspartato de arginina, podemos usar Minergium Ideal, como les comentaba, tiene la ampolleta de 10 mililitros que aporta 5 gramos de aspartato de arginina. Eso en términos de aporte de proteína es de 7 gramos, ¿sí? No es un suplemento que vaya a alterar las calorías de la dieta y que nos tengamos que preocupar por eso, no. El Minergium tiene un poquito de aporte de ciertos polialcoholes, ¿sí? Los polialcoholes son todos esos que yo siempre les digo, los terminados en tol, ¿sí? Sorbitol, todos estos, y los polialcoholes se absorben de manera parcial a nivel intestinal. Entonces, no es que vayan a alterar las calorías de la dieta, es más, en promedio todos los polialcoholes aportan por gramo solo 2 calorías y lo que tiene es mínimo. La verdad, en la ampolleta lo que tiene es 1 gramo, un poquito, 1.3 gramos de estos polialcoholes de azúcares, digamos así. Entonces, eso es 4 calorías. Eso no es nada, así que no va a alterar las calorías de la dieta. Y sí, en estos momentos donde estamos viendo que la población con comorbilidades cardiovasculares es la que está en riesgo de complicarse, ¿sí? Entonces sí les puede ayudar mucho. Como lo dije en la conclusión, en una de las conclusiones, en este momento no podemos decir no a nada porque todo puede ser producto de investigación y a lo cual le podemos sacar grandes beneficios. Tenemos que estar muy abiertos a lo que se viene. En cuanto a nutrición, los nutriólogos tenemos que estar muy, muy atentos a todo lo que se viene en los próximos 6 meses, en el 2021. Pues este es un año que revolucionó a todos. Claro, eso es muy cierto, ha cambiado todo. Bueno, estamos casi en tiempo, yo creo que le voy a leer una última pregunta. De todas maneras, vamos a pasarle todo el chat. Para que usted vea las preguntas que tiene nuestro auditorio y poderlas ir respondiendo. Y esta pregunta es muy sencilla. ¿Atún en lata o en sobre? Preguntan, ¿atún en lata o en sobre? Y si importa realmente. Bueno, ni A ni B. No, mentiras. No, lo ideal natural, ¿no? El atún. Claro. Lo ideal natural, volvemos a lo mismo, es como el caso del aceite de olivo, tiende a ser más costoso. No, se puede en lata o se puede como lo consigan en sobre. Normalmente en lata, en un atún de lata hay 3 raciones del grupo de carnes. Normalmente vienen 90 gramos de masa drenada, ¿sí? Más o menos con un aporte de 21 gramos de proteína en promedio. No quiero dar como datos tan exactos porque hoy me equivoco, pero el atún se puede consumir. No he visto mucho aquí en México como mucho atún en aceite de olivo, porque también es una excelente opción, ¿no? Cuando consumen el atún en aceite de olivo, ¿sí? Ahorita la recomendación obviamente
a nivel de la FAO, como lo comenté, pues sí consumir alimentos, sí comprar alimentos no perecederos, pero tampoco en exceso, tampoco irnos a comprar todas las latas de atún, ¿sí? El de sobre no hay inconveniente, solo cuidar. Hay unos sobres que son bastante grandes, pero a veces también hay unos sobrecitos que son muy prácticos, que incluso he visto que se los dan a los niños en el lunch, los llevan y los comen con sus verduras. Está excelente que coman también el atún. Yo no voy en contra de que coman el atún enlatado ni en sobre. Por supuesto, el corte sería lo ideal, consumir su corte de atún, pero está difícil. Bueno, doctora Milena Álvarez, muchísimas gracias por una plática tan interesante, tan actual en estos momentos. Muchísimas gracias a FAES Pharma por permitirnos llegar a todos ustedes en estos tiempos donde hay que guardar distancia. No, a ustedes. Ay, perdón, te interrumpí. A ustedes por la invitación. La verdad, hablar el mundo de nutrición, siempre lo digo, es tan amplio y tan profundo como queramos que sea. Aquí nos pueden dar las 12 de la noche hablando de nutrición y la verdad, antes muchas gracias por la invitación porque de cierta manera todos los profesionales de la salud tenemos que tener una responsabilidad en este momento, como lo dije y lo puse en un título, el desafío, mantener a la población sana, ¿sí? Desde nuestra trinchera, desde donde podamos ayudar y si, bueno, si parte de este conocimiento los ayuda mucho, pues a muchos de ustedes, pues con todo gusto y de verdad, bienvenidas las preguntas, me hacen estudiar más, lo cual está bien. Le vamos a pasar todas las preguntas del chat, doctora. Tiene muchísimas y además para que vea todas las felicitaciones que le hacen. Gracias. Acuérdense que pueden ver este webinar otra vez en faespharma.miwebinar.mx. Muchísimas gracias a FAES, muchísimas gracias, doctora. Nos vemos en otro de los webinars de FAES. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.